Buenas noches, profesora. Buenas noches, profe. Bien, gracias a Dios. Qué bueno, me alegra. Bueno, ya Buenas estamos, noches. buenas noches, ya estamos casi que finalizando, ¿no? Esta es nuestra penúltima clase. Nos queda solo la de la semana entrante, que sería el lunes, y finalizamos con este curso. Bueno, por acá. Diana, ¿tienes alguna inquietud? Ay, discúlpame, es que no sé si es mi micrófono o qué, pero o el audio, pero es que te escucho un poquito bajo. No sé si es solo conmigo o tienen como el mismo inconveniente, o no sé si me vuelvo a salir y entro. Los demás compañeros nos Ah, ayudan, ya. porfa, a aclararle a Diana si ustedes también me escuchan bajito. No, yo la escucho bien, profe. Se escucha bien, Sí. profe. Diana, entonces si quieres, porfa, sal de la reunión e ingresas de nuevo. Ya solucioné acá, gracias, ya te escucho bien, gracias. Vale. Bueno, ya vemos 13 personas. La clase pasada terminamos revisando lo que son las normas de seguridad, ¿cierto? En términos generales. Y vamos a pasar a un tema muy importante que es el tema de la identificación de programas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Sí? Recordamos que quedamos allí. Pronto para que por favor revisen sus apuntes. Bueno, yo creería que ya vamos a dar inicio. Permítanme, ya les proyecto la pantalla. Estábamos analizando el video que tú nos enseñaste, profe.
Bueno, por acá Eberto nos dice que quedamos, ¿cierto?, en las normas de seguridad, ¿sí? Estamos hablando sobre las normas generales que debemos de tener en cuenta, ¿no? Para estar en cualquier espacio, ¿ah? Desde nuestros hogares hasta el lugar de trabajo, estudio, incluso cuando estamos en lugares públicos, ¿no? Entonces habíamos reconocido todas estas normas. Bueno, antes de iniciar ya aquí con tema, primero quiero ofrecer excusas porque hoy no tengo disponibilidad de cámara. Entonces, qué pena con ustedes, hoy sí no tengo la disponibilidad, está averiada, no sé qué pasó, no me está funcionando, entonces esta clasecita sí no les voy a poder prender como la cámara. Por otro lado, bueno, ya se supone que hoy vamos a terminar, ¿cierto? Pues ahí como avanzando con tiempitos, ahí vamos revisando cómo vamos en tiempos, pero la idea es que hoy terminemos este módulo 3 y arranquemos con el módulo 4, iniciemos con el marco normativo, que es como ya nuestro último tema de este curso, ¿sí? El módulo 4. Y la idea es que en nuestra próxima clase, antes de finalizar, que ustedes porfa me recuerden igual, pues yo lo tengo ahí como muy presente, pero en caso dado de que se me llegue a pasar, que ustedes me recuerden por favor para poderles hacer nuevamente la explicación de cómo vamos a adquirir la certificación, ¿sí? Y nuevamente hacer la acotación de que la certificación no nos llega al correo y que la certificación va a salir más o menos en un mes y medio después de haber finalizado este curso para que lo tengamos en cuenta. Si tal vez ustedes necesitan el soporte porque se lo requieren para su trabajo o para sus estudios o bueno, lo requieren allí para algún tema en específico, entonces allí la invitación es a que puedan descargar más o menos una semana después las notas, ¿sí? El certificado de notas que sí lo pueden sacar ingresando con su usuario y contraseña a Sena Sofía Plus. Y allí, bueno, si alcanzamos, les muestro como el paso a paso y si no, les envío un video para que ustedes vean en qué parte van a encontrar este certificado de notas, mientras se genera el certificado como tal del curso. ¿De acuerdo? Para que tengan en cuenta esta información. Y recordarles, porfa, la entrega del taller. Yo sé que ya algunos de pronto que no han podido entregarlo, pues me han escrito, pero la idea es que lo entreguen, ¿no? Antes de nuestra última clase, pues el taller ya debe estar entregado, porque la idea es que la última clase les entregue a ustedes las notas, ¿no? Tanto de evaluación como las notas de las evaluaciones, como la nota del taller, ¿sí? Para que ustedes también, pues, queden con esta información en su poder. Listo, equipo. Entonces, no siendo más, vamos a iniciar con nuestro tema el día de hoy y vamos a arrancar por algo y es que vamos a estar analizando, ¿sí? Los programas de gestión que se tienen en ese sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Por supuesto, pues no vamos a ver todos los programas que hay, pero sí vamos a estar analizando algunos para que entendamos más o menos cómo se generan esos programas de gestión con la finalidad de empezar a prevenir y también disminuir, prevenir enfermedades y disminuir los accidentes en los diferentes lugares o puestos de trabajo. Entonces, vamos a empezar por el programa que está orientado a generar una prevención de riesgo psicosocial. Entonces, encontramos que en este programa van a aplicar una metodología y esta metodología es generar unas técnicas para el manejo del estrés, donde van a trabajar partiendo pues de
de que la persona pues se encuentre relajada, también partiendo de que la persona pues encuentre ciertas técnicas que le permitan también no solamente digamos, cómo bajar ese nivel de estrés, sino también que le permitan estar lo más saludable posible de manera física, ¿no? Partiendo también desde la alimentación, porque resulta que el estrés también cuando nosotros no comemos, no nos alimentamos de manera saludable, entonces allí van a haber ciertos alimentos que de una u otra forma pues van a hacer que ese nivel de estrés aumente. Entonces pensemos en esos momentos de dificultad donde nosotros estamos extremadamente estados, ¿no? Y adicional a ello, entonces, el cuerpo nos dice como necesito dopamina, ¿no? Entonces, recordemos que la dopamina, si de pronto no lo conocíamos, la dopamina es una sustancia que se genera, ¿sí? Y esta hace que nosotros sintamos cierto placer, ¿no? Entonces, cuando se siente cierto placer, pues el cuerpo nos pide, ¿sí? El consumo de este tipo de alimentos, ¿sí? Ejemplo, no, que disfrutamos comernos una hamburguesa, una pizza, un helado. Entonces, cuando allí ingerimos este tipo de alimentos con frecuencia, ¿sí? Seguramente vamos a ver que también esos niveles de estrés van a aumentar. Van a utilizar, ejemplo, charlas orientadas al tema del estrés, al manejo, ejemplo, de gimnasia cerebral, ¿sí? Allí también vamos a trabajar mucho lo que es la parte positiva, ¿no? Como nosotros, ejemplo, nos hablamos para, digamos, manejar también esa parte psicosocial. Van a haber también campañas visuales, también diagnósticos de síndromes, ¿sí? Van a implementar allí diferentes técnicas que estén muy relacionadas a poder trabajar esa parte psicosocial, también esa parte como emocional. ¿Por qué? Porque resulta que dentro de este riesgo, como anteriormente pues lo identificamos cuando estábamos hablando acerca de los peligros, allí van a haber unos factores de riesgo como cuáles, como demandas emocionales, es decir, cuando yo estoy en un alto nivel de estrés en mi trabajo, pues seguramente allí voy a tener un mar de emociones, lo cual pues no me va a permitir desempeñarme de la mejor manera, ¿no? No me va a permitir ser productivo en mi trabajo y pues ser productivo tampoco en ninguno de los aspectos de mi vida. Entonces allí puede presentarse ese riesgo. Ejemplo, el liderazgo y las relaciones interpersonales no van a ser las mejores, seguramente vamos a tener más conflictos, seguramente pues allí la escucha activa y el diálogo sí, asertivo pues no van a estar presentes, seguramente pues van a haber un tipo de diálogos que no van a ser adecuados, el uso de palabras que de una u otra manera pues hagan que la persona se sienta mal y demás. Una carga mental, ¿no? Entonces, donde estamos pensando en muchas cosas, en lo que pasa en mi casa, en lo que pasa con mi estudio, en lo que pasa con mi trabajo, si el jefe me dijo, si no me dijo, si me trató, si no me trató, si el compañero hace matoneo, entonces vamos a estar pensando en mil cosas y pues la mente se va a cargar, ¿no? A raíz de todas estas situaciones. Para ello, ahorita vamos a analizar un video donde un estudio que se realizó pues nos va a explicar un poco más a profundidad pues este riesgo psicosocial y cómo de una u otra manera pues va a afectar en ese entorno laboral, ¿sí? Y qué podemos hacer también para lograr cómo disminuir estos riesgos o estos factores de riesgos. Está el programa de prevención de riesgo cardiovascular. Entonces, en este vamos a utilizar se utiliza una metodología partiendo de talleres de participación, de preparación, perdón, de loncheras. Ya aquí vamos a mirar que nos vamos a enfocar más como en esa parte física, ¿sí? Donde la persona, pues, la idea es que empiece a tener unos buenos hábitos de alimentación, ¿sí? Donde se le invite a este personal o al trabajador
que si lleva, ejemplo, unas onces, ¿sí? O una lonchera, como lo dice acá, para sus breaks, si lleva almuerzo y demás, pues que estos alimentos sean saludables. Permítame un momento que por acá alguien me estaba escribiendo. Pues, revisando. Yo les puedo pedir un favor, hay alguien que porfa tenga a la mano el taller y lo pueda compartir de nuevo en nuestro grupo. Mil gracias. Y por aquí hay un compañero, una compañera que nos dice que no ha logrado ingresar. Bueno, por acá creo que ya logró ingresar la compañera. Bueno, creo que no. Listo, equipo. Entonces, vamos aquí a continuar analizando. Aquí también, ejemplos, se van a implementar talleres como Zumba, charlas que van orientadas a podernos de manera general, que son charlas educativas, donde también nos invitan, ejemplo, a proteger nuestros pies, nuestras manos, a generar, ejemplo, un tamizaje cardiovascular. Hay charlas también de prevención de riesgo cardiovascular, hay charlas, ejemplo, educativas en cuanto a enfermedades, ¿sí? Especialmente endocrinas, entre otras. Entonces allí van a estar trabajando desde esa metodología. La siguiente es la prevención de desorden musculoesquelético. Entonces allí son capacitaciones donde se van a implementar el tema de las pausas activas, donde se va a generar con frecuencia una inspección de puestos, ¿sí? Es decir, cómo está las sillas, cómo está el escritorio, bueno, cómo está ese lugar físico, si cuenta con las condiciones o no. Va a haber una escuela de ejercicio enfocada a mejorar la circulación, los hábitos de postura, ¿no? Y también ejercicios para el tema de manos, hombros y demás. Entonces, este es más como orientado a lo que nosotros inicialmente o hablábamos en esa parte de la estructura donde estaban los tres ejes. Entonces, allí está un poco más orientado a trabajar en el eje de higiene, ¿sí? Entonces, como nosotros tenemos la higiene postural allí. Entonces, van a trabajar sobre ello. Está la de la prevención del riesgo visual, donde van a hacer, ejemplo, jornadas de tamizaje visual y charlas de higiene visual, ¿no? Entonces, allí parte puede hacer que hagan estas charlas de manera presencial, algunos deciden hacerlo de manera virtual, compartiendo pues la información, ¿no? Entonces van a trabajar sobre ello. Y está la de prevención de salud pública y la metodología allí son campañas de prevención de consumo de sustancias psicoactivas, donde van a trabajar, ejemplo, también que la persona pues sea como consciente en todo el tema de salud a nivel general, ¿sí? Vamos a revisar algunos videos que están relacionados con este tipo de programas. Entonces, les voy a dejar de compartir un momento para poderles compartir el video. My work is easy because I use ClickUp. Here's how I keep track of all my tasks. I start by brain dumping everything I need to get done. Y acá.
¿Escuchan y ven? Equipo, por favor, ¿me confirman? Sí, profe. Sí. Súper. Perdón, yo no escucho nada. ¿Alguien nos estaba mencionando algo? Qué pena. Lo escucho, pero no veo nada. No, profe, no se está escuchando nada. Listo. Entonces déjenme revisar nuevamente. No se escucha. ¿Me escuchan a mí? Sí. Sí, señora, Sí. usted sí, pero no se ve nada en la Listo. pantalla. Esperen un escuchamos, momento pero no porque se ve estoy nada. compartiendo de nuevo. Espérenme en un momento. Estoy compartiendo de nuevo. Ya les hago la pregunta para que por favor me confirmen. Las enfermedades. Bueno, así que... Hola, ¿cómo están? En esta clase vamos... ¿Se escucha? Sí, señora. El video, ¿sí? Sí, se escucha bien el video. Súper. Entonces ya cierro mi mic. hablar de la prevención en salud, que es uno de los temas que más se pregunta en salud pública y que es más fácil tenerlo bueno. Así que una buena noticia, si es que se aprenden esto, ya van a ganarle un poquito a la salud pública, ¿ya? Empecemos diciendo que las medidas de prevención de salud en general son de tres tipos: la prevención primaria, la prevención secundaria y la prevención terciaria. Ahora, la prevención de tipo primaria, acuérdense que es la que trata de evitar la aparición de una enfermedad, o sea, es actuar antes de que la enfermedad exista, e incluye obviamente todo el manejo de los factores de riesgo de las enfermedades. Por regla general se divide en tres tipos de intervenciones: las intervenciones de promoción de la salud, las intervenciones de protección de la salud y las intervenciones de tipo prevención específica, ¿ya? Y como para que esto quede bien claro, la promoción de la salud es enseñarle a la población en general que tenga hábitos de vida saludables, ejemplo, que haga deporte, que coma sano, que no fume, que no consuma ni alcohol ni drogas, etcétera, que se cuide, ¿ya? Las medidas de protección de la salud, en cambio, es intervenir el ambiente. Dígase, el tener un sistema de alcantarillado que sea bueno, de recolección de basura que sea bueno, agua potable, que las calles estén bien señalizadas, que sean seguras, etcétera, ¿ya? Y finalmente, todas las medidas de prevención específica son las relacionadas con una enfermedad en específico. Como ejemplo, las vacunas, el fluorar el agua, por ejemplo, como para evitar que salgan caries en los dientes, etcétera, ¿ya? Ahora, las medidas de prevención secundaria son las que tienen relación con las pruebas de screening, con las pruebas de tamizaje, ¿cierto? Que lo que buscan acá es tener un diagnóstico que sea muy precoz, de manera de lograr un tratamiento oportuno antes de que haya más daño, antes de que sea incurable, por ejemplo, en el caso de un cáncer. Y finalmente, en el caso de las medidas de prevención terciaria, acuérdense que estas son cuando la enfermedad ya está establecida, cuando ya tiene síntomas como incluso, y buscan curar la enfermedad y el evitar que haya más daño, o sea, el evitar que haya recurrencias de la enfermedad, que haya complicaciones de la enfermedad, que deje secuelas, y también incluye la rehabilitación de las secuelas, por si acaso. Ahora, esto es súper importante: mientras yo antes actúe, mejor, sale más barato y es más eficaz, en el sentido en que las intervenciones de prevención primaria tienen un impacto mucho mayor y con mucho menos recursos que las de prevención terciaria, por ejemplo. Ahora, algo importantísimo que hay que saber cómo
como para poder diferenciarlo, tiene que ver con si es que la enfermedad ya está presente o no en cada una de ellas y si los síntomas ya están presentes o no. Y en el caso de las medidas de prevención primaria, yo actúo antes de que exista la enfermedad y obviamente antes de que existan los síntomas, ¿ya? Así que el paciente está, insisto, totalmente sano. En el caso de la prevención secundaria, en cambio, en este caso ya hay una enfermedad, pero totalmente asintomática, y justamente lo que yo hago es un screening buscando a los pacientes que están con esta enfermedad en las etapas iniciales. Y finalmente, en la prevención terciaria, ¿cierto? Acuérdense que acá el paciente ya tiene síntomas, está enfermo, ¿cierto? Así que lo más probable es que ya él vaya y consulte espontáneamente en el sistema de salud. Ahora, ¿cómo se llama cuando estoy al revés? En el sentido en que no hay enfermedad, pero sí hay síntomas y yo sí creo que estoy enfermo. Bueno, eso se llaman los trastornos somatomorfos, ¿cierto? Y el evitarlos, que son algunas medidas de salud mental, ¿cierto? En ese caso se llaman las medidas de prevención cuaternaria, aunque en estricto rigor son medidas de prevención primaria también, en el sentido en que evitan el desarrollo de una enfermedad mental. Ahora, vamos con algunos ejemplos como para que se puedan como ir eligiendo, en el sentido en que la forma en que se pregunta es esta justamente. Van y me preguntan, por ejemplo, la ley que obliga al uso de una silla en el caso de los niños cuando van en auto. ¿Ya? En este caso lo que yo hago es evitar que haya una enfermedad, así que sería una medida de prevención primaria, que quede bien claro. En el caso de la TSH y la fenilcetonuria neonatal, que se mide aquí en Chile por ley en el fondo, en todos los recién nacidos, en ese caso sería un screening, así que es una medida de prevención secundaria. ¿Ya? En el caso de la vitamina K neonatal, que se le inyecta igualmente a todos los recién nacidos como para evitar la enfermedad de hemorragípara del recién nacido, en ese caso se está evitando una enfermedad antes de que ocurra, ¿cierto? Así que es prevención primaria. En el caso de hacerle un examen de PCR a alguna persona que está totalmente asintomática, pero que es contacto de un paciente COVID, en ese caso, fíjense, no tiene ningún síntoma, porque es solamente un contacto, ¿cierto? Pero ya tendría la enfermedad. Así que, nuevamente, lo que estoy haciendo es un screening y sería una medida de prevención secundaria. ¿Ya? Si se fijan, no siempre es tan fácil, pero ayuda mucho el ver si ya está enfermo o no. ¿Ya? El darle los corticoides a un paciente con COVID, por regla general, se le dan los corticoides cuando ya está en una etapa más grave, ¿cierto? Así que es parte del tratamiento cuando ya hay síntomas, así que es una medida de prevención terciaria. ¿Ya? La mascarilla en el caso del COVID-19 obviamente evita que la persona se contagie, así que es prevención primaria. Ella es Úrsula Corberó, una actriz que alcanzó la fama mundial gracias a la serie La Casa de Papel. Por eso fue invitada a participar. Y en el caso de la mascarilla de la persona que ya está enferma, como para evitar contagiar al resto, también es prevención primaria, en el sentido en que a él no le va a generar ningún beneficio, sino que el beneficio es para otra persona que aún no se ha enfermado. Y finalmente, las medidas de cuarentena en el caso del COVID-19, e insisto, una cuarentena bien hecha. En este caso, nuevamente, se evita que las personas se contagien, así que es una medida de prevención primaria también, ¿ya? Ahora, como esto se pregunta tanto, vamos a ver más todavía, ¿ya? Algunos ya puede estar aburrido con el tema, pero se las tiene que aprender bien. Así que sigamos. El enseñar hábitos saludables es de tipo prevención primaria, perdón, y aparte es de tipo promoción de la salud, ¿ya? En el caso de las clases de educación física, exactamente igual. Es prevención primaria y también es promoción de la salud, en el sentido en que se le enseña a los niños a mantener un nivel de actividad física que sea bueno. La restricción vehicular, que tiene que ver con la contaminación, ¿cierto? Es una medida de prevención primaria también, y en este caso, como actúa sobre el ambiente, sería de protección de la salud, ¿ya? En el caso de hacerle un antígeno prostático específico y un tacto rectal a los hombres después de los 50 años o después de los 40 años y que vienen con factores de riesgo, en ese caso es una medida de screening, así que obviamente es de prevención secundaria, ¿ya? El hacerle microalbuminuria y IECA a los pacientes con diabetes mellitus 2, acuérdense que la microalbuminuria se usa para el diagnóstico de la nefropatía diabética inicial, así que sería un screening nuevamente, ¿ya? Y sería una medida de prevención secundaria para la microalbuminuria, para la nefropatía, ¿ya? Aunque sería una medida de prevención terciaria si estamos pensando en la diabetes, pero en este caso, si me lo preguntaran en el EUNACOM, yo sin dudarlo marcaría que es algo secundaria, porque todavía no hay síntomas, ¿ya?
Se preguntó una vez eso, las salas ERA y las salas IRA, que son estas salas que se arman en la campaña de invierno como para enfrentar las enfermedades respiratorias del adulto y las infecciones respiratorias agudas de los niños, que de ahí vienen sus siglas, ¿ya? Y en este caso son personas que ya vienen con la enfermedad y que ya vienen con los síntomas. De hecho, vienen con dificultad respiratoria y se los maneja en estas salas con oxígeno, así que obviamente serían una medida de prevención terciaria. ¿Ya? Y finalmente el Plan Nacional de Alimentación Complementaria, que son las leches que se le dan a los niños, a las mujeres embarazadas, y el Plan Nacional de Inmunizaciones, que tiene que ver con las vacunas. Ambas son para evitar que haya enfermedades, ¿cierto? Es actuando sobre gente que está sana, así que son medidas de prevención absolutamente primarias, ¿ya? Ahora, esto también se ha preguntado y también es importante, ¿ya? ¿Cómo afectan estas medidas a la incidencia y a la prevalencia de las enfermedades que están buscando evitar, ¿ya? Y esto tiene que quedar bien claro. Listo, equipo. Entonces, ese es el video y más o menos la idea es que desde la entidad, desde la empresa se puedan aplicar este tipo de prevenciones o programas que vayan orientados a a prevenir, ¿no?, ese riesgo de salud pública. Entonces, en un momento les voy a proyectar el siguiente video. No me lo deja tomar acá. Ay, ¿qué se hizo? Acá. Denme un momento, ya estoy proyectando la pantalla, ya estoy con ustedes. Acá. Hey, my English not so good. Do you mean? Espérame un momento, por favor. Esta clase para allá está editando la clase. Porfa, me confirman cuando estén viendo y escuchando el video. My English isn't very good. Yes, I am sorry. ¿Escuchan? ¿Ven? Sí, señora, sí, sí se Perfecto. escucha. Entonces, voy a cerrar acá. Ay, no, no se escucha. ¿No se escucha? No, yo No, tampoco señora. escucho. Ah, ok. ¿Qué pasaría? A compartir de nuevo, yo no sé por qué a veces no, como que no lo toma. Acá y acá. A todos, a los trabajadores, a las empresas. Inseguridad, angustia, frustración, miedo, dificultad para pensar o concentrarse, ansiedad, incluso depresión, son algunas de las consecuencias del estrés. Ay, pancake. No, no quiero. Inseguridad, angustia, frustración, miedo, dificultad para pensar o concentrarse, ansiedad, incluso depresión, son algunas de las consecuencias del estrés laboral, que es un problema que nos afecta a todos, a los trabajadores, a las empresas. ¿Quiere conocer más detalles y sobre todo qué herramientas podemos tener para salir de aquí? Se lo contamos acá. El exceso de trabajo, de reuniones, sobreexigencias, sumado a un agitado ambiente laboral, son situaciones cotidianas de la vida moderna, pero es un escenario que puede provocar graves problemas a nivel mental y físico.
Tanto así que la OMS reconoció oficialmente como trastorno emocional el burnout o desgaste profesional. Se trata de una alteración que se desarrolla como consecuencia del estrés laboral. El estrés en sí es una respuesta fisiológica que nosotros tenemos cuando las demandas superan nuestra capacidad de afrontamiento. Cuando hablamos de estrés laboral estamos hablando de que esta respuesta está asociada a variables laborales. ¿Por qué el estrés laboral es tan importante? Porque efectivamente afecta la capacidad de la persona de poder aportar lo que una empresa espera que cada persona contribuya para lograr ese propósito que se ha fijado la empresa. En nuestro país existe una normativa para proteger la salud mental de las trabajadoras y trabajadores. Se trata del Protocolo de Vigilancia de Riesgos Psicosociales en el Trabajo, un instrumento que evalúa los riesgos a los que se podría estar expuesto. Lo importante de esta metodología es que exige que al interior de las empresas se den un contexto de diálogo social, con representación de trabajadores y de empleadores. Creo que lo principal y más relevante es que la estrategia de la empresa tiene que apuntar a eliminar o controlar lo que está estresando a las personas que trabajan. Y no, lo que ocurre bastante frecuentemente, el utilizar técnicas para que puedan adecuarse esas personas a las condiciones laborales que los enferman. Y generar medidas preventivas para evitar que sigan ocurriendo más enfermedades. Cuando esa empresa es capaz de darse cuenta el impacto que puede tener en esa persona, el hecho de cuidarla, de generar un espacio adecuado, si le da alimentación, que sea una alimentación sana, que haya confianza para decirle las cosas, que haya un reconocimiento al trabajo que realizan. Esa obligatoriedad no solo es un deber ético, sino que además es una oportunidad para generar un bienestar, pero para generar una mayor rentabilidad para la empresa también. En la era del teletrabajo, 2020, un estudio de People and Partners junto con Boom Search reveló que según los gerentes encuestados, la salud mental de sus colaboradores empeoró en un 53%. Y en 2021, el protocolo psicosocial reveló que alrededor de un 52% de las enfermedades originadas por el trabajo eran de salud mental. El agente de riesgo que generaba enfermedades personales de salud mental fue durante muchos años el liderazgo funcional. Y hoy lo que está estresando a las personas que trabajan en Chile es la sobrecarga laboral. Hoy día la tecnología te permite no parar. Y eso se traduce también al mundo laboral. Se tiene más o menos que entre un 25 y un 30% de los centros de trabajo presentan un riesgo más alto de lo óptimo. Si uno mira del total de enfermedades profesionales, el 40% fueron mujeres, pero cuando uno mira solamente las de tipo de salud mental, se observa que un 65% son de mujeres. Las mujeres tienen un estatus dentro del trabajo, están asociadas a trabajos más precarios. También se llevan la carga doméstica, que al final hace que las mujeres tengamos una doble jornada de trabajo. Todos reaccionamos de distintas maneras cuando estamos estresados y nos afecta de diversas formas. Pero, ¿cómo es que se manifiesta este problema? La persona puede manifestarlo como una sensación de ansiedad permanente, de estar todo el tiempo hiperalerta, todo el tiempo pensando en que algo le puede pasar. Cuando una persona está estresada, obviamente es una persona que está mucho más desconcentrada, que no tiene capacidad o no tiene energía para aportar sus conocimientos, para trabajar en equipo, no aporta el clima, no aporta la productividad. Liderazgos positivos, ambientes respetuosos y responsables, preocupación por las necesidades de los trabajadores y empatía. Estas son solo algunas de las respuestas a esta problemática, la que resulta vital enfrentar para mejorar la calidad de vida de sus trabajadores y así alcanzar un óptimo funcionamiento de la empresa. Viajar Qué pena con ustedes, estaba aquí hablando con el micrófono cerrado. Equipo les estaba preguntando que partiendo del video
me gustaría conocer algunas opiniones frente especialmente al tema del estrés laboral, que vendría siendo un riesgo psicosocial. ¿Qué opinan ustedes referente a lo que observábamos acá en el video? María Eugenia, cuéntanos. Sí, gracias, profesora. Pues yo pienso que aunque es el más grave de todos, es como una enfermedad invisible, es un riesgo que también es invisible para muchos, pero según el video hay muchas formas de hacerle seguimiento y corresponde netamente a la empresa poderlo detectar. Entonces, ese pedazo sí me parece muy interesante. Y lo que decía, desafortunadamente es la hora de que, aunque si bien es cierto, ya se le está poniendo como cuidado, hay muchas empresas en donde eso no se tiene en cuenta. Cuando Muy ya bien. viene es el problema del empleado que empieza a hacer esto, a no rendir, a tener, digamos, problemas psicosociales con los compañeros, etcétera, etcétera. Efectivamente, María Eugenia, muchísimas gracias por tu aporte. Andrés, Hola, buenas noches. Bueno, buenas eh, noches. pues aquí el tema del riesgo psicosocial literalmente nace cuando se cambia el tema de lo que es un accidente laboral, cuando le ingresan la palabra eh, perturbación psicológica, ahí es donde nace literalmente el tema de riesgo psicosocial, a pesar de que ya existía hace mucho tiempo con el tema de la ley 1010, de todo este tema de acoso laboral y demás, pero se empieza a fundamentar básicamente en ese momento, ¿sí? Es un tema que no es fácil de diagnosticar. Literalmente lo digo es porque hasta los médicos cuando uno va a urgencia por un tema de estrés laboral, no lo saben diagnosticar y literalmente hace un año y medio las ARLs empezaron a tomar esa autonomía y decir, oiga, señores empresarios, en el momento en que ustedes detecten, sin importar si ustedes han hecho batería de riesgo psicosocial o cualquier cosa, que uno de sus trabajadores tiene uno de estos síntomas, por favor, coméntenos y tienen una línea diferente a la de los reportes de accidente. ¿Para qué? Para ser atendidos directamente por un profesional en psicología especializado en seguridad y salud en el trabajo en ese sentido, ¿sí? ¿Por qué lo hacen de esa forma? Porque ellos, o sea, se dieron cuenta que los médicos generales nunca entendieron la comprensión del concepto de accidente laboral en el tema de riesgo psicosocial. Para ellos el riesgo psicosocial no existe. El tema del estrés no existe. Es un tema banal en estos momentos. Y para la gran mayoría de las personas, eso es como el tabú de ir a comprar un par de condones a una droguería. Uno va, los compra y eso es un tabú. La gente, como si esto fuera algo, pues mejor dicho, el colmo de todos los colmos. Y no, ir al psicólogo es como ir al médico general. ¿Sí? Ir al psiquiatra es como ir al oftalmólogo, como ir al ortopedista, como ir al neurólogo. Son especialistas y hay que quitarnos esa venda de los ojos, hay que quitarle esa venda a la gran mayoría de los trabajadores, ¿sí? Yo en las empresas que siempre he trabajado les digo, venga, ustedes piensan que ir al psicólogo es que lo van a decir y lo van a perjudicar, le van a decir que usted es un loco. No. Todas las personas en su momento necesitamos la apertura de nuestra vida hacia un psicólogo y él evalúa si lo que nosotros podemos llegar a tener nos puede causar un daño, no solo a nosotros, sino a nuestra familia y a nuestro entorno laboral y general para enviarnos a un psiquiatra, ¿sí? Hay muchas cuestiones que lo envían a uno a un psiquiatra. Mire, puede ser la pérdida de un familiar, la pérdida de su pareja,
la pérdida hasta de un trabajo, ¿sí? A la gente anteriormente, las personas que se pensionaban antes, sufrían de ese estrés pensional por ese mismo tema, porque la gente no asumía su rol de que ya está pensionado y ya no se tiene que levantar a las 4 de la mañana a hacer nada. En estos momentos la gente ya evolucionó y está haciendo esos cursos prepensionales para que su mente asuma que en un momento a otro ya no va a trabajar y se tiene que liberar de eso y hacer otra cosa, ¿sí? Entonces, todo este tema de riesgo psicosocial no solamente es un tema laboral, ¿sí? Es un tema que nace y particularmente uno lo verifica siempre, nace es en un contorno mixto, laboral y personal, ¿sí? Hay detonantes que uno dice y llega, no, que llegué tarde por el trancón y llegué de mal genio. No, porque al niño se le cayó el chocolate, se me regó algo, no estuvo el almuerzo, ¿sí? Esos son detonantes en un tema laboral, ¿sí? Y pasa lo mismo cuando tú llegas a la casa y tienes un montón de trabajo y no sabes diferenciar en que tienes que dejar de trabajar y tienes que empezar a vivir tu vida, ¿sí? El tema de desconexión laboral en cuanto a esa ley fue lo mejor que pudieron haber hecho. Pero yo conozco personas que trabajan hasta las 11 12 de la noche por órdenes de un jefe en su casa. Ese tema de desconexión laboral fue un gran paso que le están dando a el tema de riesgo psicosocial. Y hace poco salió una nueva que van a firmar sobre los temas mentales tanto en lo laboral como en lo personal. Y eso va a ser un acompañamiento que nos va a funcionar muchísimo. A pesar de que nosotros no seamos psicólogos, podemos brindarle un apoyo emocional a la persona en el momento que se presenten este tipo de casos. Se llaman los primeros auxilios psicológicos, ¿sí? Y lo que se trata ahí en ese tema no es de ir y decirle, mire, tómese este medicamento, tómese esto, haga esto. No, simple y llanamente es escuchar a la persona, ¿sí? Así como salen en TikTok que dice, escuchamos pero no juzgamos. Esa es la función literal de un psicólogo en un trabajo y lo que nosotros podemos llegar a hacer frente a la persona, porque no hay nadie que lo juzgue a uno por tomar una decisión, ¿sí? El que se quiere suicidar, se suicida y no es porque no tenga pantalones, tiene los pantalones más grandes del mundo, pero tiene los problemas tan grandes que no puede llegar a eso. Y hay diferentes síntomas en los que uno puede diferir en esto, ¿sí? Uno, por lo regular, uno siempre ve que las personas más alegres son las más tristes internamente. Entonces, yo sí los invito a todos en que cuando partan de este lado, siempre le enseñen a las personas a abrir su mente y dejar ese tabú atrás de, oiga, si voy al psicólogo me va a pasar algo. No, su mente y su cuerpo lo van a agradecer en un momento. Andrés, muchas gracias por tu aporte y también por la invitación tan valiosa que nos haces. No sé, pero yo cada vez que tú participas, yo siento que nos regañas aquí a todos, como que nos pones y nos dices, bueno, vamos a hacerlo. Pero está muy bien porque a veces también necesitamos, ¿no? Como este invitado a la conciencia, pero pues también de una manera muy realista, partiendo pues de todas estas cosas que son una realidad. Y tú mencionaste, pues bueno, varias cosas supremamente importantes donde sí definitivamente nosotros lo vemos desde esa parte, ese punto de vista que tú mencionabas, y es que no, que el psicólogo es para el loco, que el psicólogo es para los que están, a veces hacemos hasta mofa, ¿no? Para las personas que están en Cibate y cosas como esas, pero en realidad, pues así como ejemplo, nosotros pensamos en que debemos alimentar, no sé, la parte espiritual, pues claro, todo digamos, todas esas partes de nosotros pues deben de ser alimentadas y por supuesto pues el manejo de nuestras emociones, la parte psicosocial y mental pues también debe ser
alimentada y trabajada. Y en varias ocasiones o en momentos de nuestras vidas, cuando de pronto estamos especialmente atravesando por momentos difíciles, necesitamos pues ese apoyo de un tercero, ¿no? De un profesional que nos puede brindar allí herramientas para empezar a gestionar lo que tú pues de una otra manera nos estabas mencionando. Por otro lado, mencionabas algo importante y es acerca del tema de apoyo psicológico que mencionabas, el tema de primeros auxilios psicológicos. De hecho, hago acá una acotación y es para compartirles que en este caso también estoy impartiendo este curso de primeros auxilios psicológicos, ¿sí? El SENA de formación complementaria está impartiendo este curso y así tal cual como lo mencionaba Andrés, básicamente allí es poder funcionar como una persona que escucha, ¿no? Claro está que pues allí, por supuesto, en el curso pues se ven ciertas técnicas y demás y como un paso a paso que nosotros podemos ir realizando para poder brindar ese apoyo psicológico a esa persona. Y no necesariamente tenemos que ser psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, no, porque de hecho muchos de nosotros en algún momento de nuestra vida hemos prestado ese primer auxilio psicológico, ¿sí? El momento, ejemplo, que viene el amigo, la amiga, ¿cierto? Nos cuenta una situación compleja, separación de pareja, pérdida de un ser querido, y en esos momentos nosotros acompañamos, ¿no? Primero desde esa escucha activa y bueno, desde la aplicación de otras habilidades blandas que también pues nosotros tenemos y desarrollamos a lo largo de la vida. Entonces ahí les dejo pues también la invitación. Si en algún momento pues están interesados en tomar este curso, lo pueden hacer y bueno, yo lo imparto también de manera virtual. De hecho, pues suelo compartir la información por los grupos cuando se abren nuevos cursos. Y bueno, ya aquí entonces cierro como ese paréntesis de este tema. Y nada, agradecerles pues a ustedes por la participación. Me voy a permitir por acá compartir nuevamente la pantalla y continuar con el tema. Entonces, me confirman cuando ya estén viendo mi pantalla, por favor. Sí, señora, ya. Perfecto. Bueno, ya, entonces continuando, ¿sí? Con estos programas que se van a dar, pues un poco orientados a evitar o, digamos, a prevenir esas enfermedades laborales y a evitar, a reducir accidentes. Están también los programas que están enfocados a la higiene y seguridad industrial, que están, ejemplo, los programas locativos, que recordemos un poco que cuando nosotros estábamos hablando de ese riesgo locativo, estábamos hablando que son peligros que están asociados un poco al entorno físico, al lugar de trabajo, donde hablábamos, ejemplo, de paredes, pisos, techos, escaleras y pasillos, entre otros. Entonces allí van a haber unas acciones pues muy importantes que van a tener que realizar allí pues estos programas y es realizar inspecciones de seguridad, de ejemplo, en las oficinas, en los talleres, en las diferentes áreas de trabajo, ¿sí? Para verificar pues cuáles son esas condiciones que hay allí y verificar pues que la persona cuente con esa seguridad y salud en el trabajo. Ejemplo, allí también pueden hacer una verificación, ¿sí? De esos elementos que nosotros tenemos dentro de la compañía para poder brindar un primer auxilio físico, ¿no? Entonces allí, ejemplo, la verificación puede ser también para la atención de emergencias, puede ser la verificación de extintores, botiquines, señalización, camillas, entre otros elementos que pueden estar evaluando. Y van a hacer allí también una evaluación, ¿sí? Del estado en que están pues, los techos, pisos y también incluso la iluminación, las temperaturas, ¿no? De estos lugares de trabajo. Vamos a... Hay una compañera que no pudo ingresar y ya vamos a terminar casi que la clase y ella no ha podido ingresar. Bueno, vamos a revisar que aquí también hay un programa que está orientado a la gestión del riesgo químico, sí que también en su momento lo hablábamos,
y allí entonces van a estar realizando unas fichas de seguridad, ¿sí? Donde van a estar revisando todo el tema pues de los químicos y van a estar como actualizando pues todas estas fichas de seguridad para ver pues esas exposiciones, ¿no? Y cuáles son esos peligros y cómo de una u otra forma pues podemos empezar a reducirlos. Vamos a mirar qué ejemplo dentro de cada uno de estos programas también va a ser muy importante, ¿sí? El uso adecuado de los equipos de protección personal, ¿sí? Entonces, que se estén usando en cada una de las actividades que se están llevando a cabo. El otro son las medidas ambientales, ¿no? Entonces allí vamos a revisar todo el tema térmico y también de iluminación, donde van a haber unas acciones como la medición, ejemplo, de la temperatura y humedad, ejemplo, relativa que pueda estar en ese lugar de trabajo. También van a verificar los niveles de luz a los que se encuentra pues expuesto el trabajador y van a también mirar allí lo que son o van a entrar como a corregir, ¿sí? De una u otra manera las condiciones o temperaturas extremas. Si pensemos ejemplo, en una empresa como puede ser Colanta, Alpina, ¿sí? Donde fabrican pues unos alimentos que deben de tener pues cierta temperatura, ¿no? Entonces, que la temperatura pues esté adecuada para poder, digamos, conservar ese alimento que estamos manipulando, pero también que esta temperatura no me vaya a afectar pues el trabajador, ¿sí? Que también pues el trabajador tenga allí un bienestar. Está, ejemplo, el tema de mantenimiento adecuado y programado, ¿sí? Para las máquinas y los equipos y herramientas de trabajo. Acá podemos traer a colación, y yo no sé si ustedes me corrigen, si alcanzamos a ver en la clase pasada, creo que sí, el video de la persona que le quita la protección a la máquina. Y si lo revisamos, ¿me recuerdan, porfa? Señora, sí, señor. Entonces, en este sentido, pues allí se van a generar unos programas también, ¿no? Donde hay unas acciones rutinarias y también de mantenimiento preventivo y correctivo, pues para el manejo de estos elementos, especialmente de las máquinas, ¿no? Resulta que hay algunas empresas donde pues se utilizan este tipo de máquinas y donde se trabajan, ejemplo, por turnos, ¿sí? Y hay personas que, pues, diferentes personas manipulan la máquina. Allí un poco también para poder como mantener ciertos, los riesgos como un poco controlados, hacen el siguiente ejercicio y es que la persona siempre debe entregar como inventariada, ¿sí? La máquina, es decir, en qué estado está, ejemplos, cuánto tema de producción se sacó y demás, pero también deben entregar como ese reporte de estado de la máquina, con la finalidad de que la otra persona que recibe pues sepa si la máquina está en condiciones de uso o no. Entonces, esta es como un mecanismo, una acción que se utiliza también un poco para mantener como esos riesgos allí controlados. También dentro de esta se va a necesitar una acción como, ejemplo, la señalización, ¿sí? De equipos, ¿sí? Para que pues esta persona allí tenga en cuenta de una u otra manera de qué manera pues se va a utilizar y demás. Claro está que pues la persona, por supuesto, antes de manejar cualquier máquina, pues va a tener su adecuada capacitación. Y vamos también a hablar, ejemplo, que pueden haber programas ¿sí? Que están orientados a un plan de prevención, preparación y respuesta ante las emergencias. Entonces recordemos que cuando estábamos hablando de los peligros, ¿cierto? Que pueden existir, allí hablábamos que habían algunos peligros que según lo que se presente o según la situación que se dé, se pueden convertir en temas de emergencia. Entonces allí se van a tomar unas medidas o unas acciones como son, ejemplo, aplicar o llevar a cabo ciertos simulacros de marea periódicas, ¿no?
Hay algunas empresas que lo hacen simplemente por cumplimiento, ¿no? Lo hacen, pues digamos, como lo mínimo que se exige, con eso es con lo que cumplen. Entonces, la idea es que sí hay algunas empresas que van un poquito más allá, ¿sí? Que se toman la tarea pues de una manera bastante responsable y más si de pronto es una empresa que tiene pues unos riesgos bastantes amplios y graves, ¿no? Ejemplo, si estamos hablando de un laboratorio, entonces allí un laboratorio seguramente pues debería de estar aplicando estos simulacros pues de manera periódica, ¿sí? Con una frecuencia pues no a tan largo plazo, con la finalidad de poder empezar pues digamos como a generar ese control de los diferentes riesgos. También se pueden aplicar en este sentido lo que son talleres de primeros auxilios, evacuación y pues rescate, donde le van allí a dar la oportunidad sí, a ese equipo de pronto que se ha escogido para participar en estos primeros auxilios, o por el contrario, pues también van a poder capacitar a nivel general pues a todos los colaboradores, sí, para que tengan pues todos el conocimiento. Y aquí también, ejemplo, podríamos llegar a incluir lo que son acciones desde una formación donde se permita, ejemplo, conocer acerca de brigadas de emergencia, ¿sí? Donde la persona pues pueda tener como ese conocimiento. Y estos son algunos de los, digamos, de los programas de prevención que se van a estar ejecutando en cuanto al tema de higiene y seguridad industrial. Y ya allí cerraríamos con el tema pues de los programas. Ahora vamos a entrar a revisar otro tema que está dentro de nuestro módulo 3, ¿sí? Y es el tema de los comités. Entonces vamos a estar dialogando, ejemplo, acerca de los comités que hay dentro de las compañías y cómo estos comités van a funcionar y de qué manera van a aportar a ese sistema de seguridad y salud en el trabajo. Quisiera, porfa, que una persona me ayude haciendo lectura de la diapositiva. Alguien que porfa me quiera ayudar aquí con la lectura de la diapositiva, por favor. Yo. Dale, muchas gracias. El Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo es un grupo conformado por igual número de personas en representación del empleador y de los trabajadores, constituyéndose en un medio para la promoción de la salud ocupacional. Su objetivo principal es hacer el seguimiento a la seguridad y salud en el trabajo, al igual que canalizar las inquietudes de salud y seguridad de los trabajadores hacia la administración. Profe, si está hablando, no la estamos escuchando. Ah, sí, estaba con mi micrófono cerrado. Muchas gracias. Entonces les estaba comentando que vamos a entrar a analizar cómo es la conformación de este comité, cuáles son esas responsabilidades y pues digamos como cuáles son esos periodos que se manejan allí. Y les estaba hablando que el COPAS hace referencia al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿sí? Y que este comité va a estar conformado por
igual número de representantes del empleador y de los trabajadores, que de una u otra manera va a funcionar, ¿sí? Como un canal de comunicación y también de vigilancia en temas de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, como un canal o un medio de comunicación entre quienes, pues entre el empleador y entre los trabajadores, ¿sí? Entonces allí va a estar, digamos, como apoyando, ¿sí? Esas dos partes y su finalidad básicamente pues va a ser el poder garantizar, ¿sí? Ese bienestar y seguridad y salud pues de los trabajadores. Allí pues se va a hacer, digamos, un amplio seguimiento frente a esta seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Donde pues este comité de una u otra forma va a empezar a canalizar, ¿sí? Lo que son, ejemplo, puede ser las inquietudes de los trabajadores en relación con esos riesgos, con esos peligros y en relación puede ser también con las condiciones inseguras que se pueden presentar en el trabajo, ejemplo, en tema de salud laboral, entre otros, digamos, como funciones que va a tener este comité paritario. Entonces, vamos a ver allí como cuáles van a ser esas funciones, ¿no? Que tiene este comité. Entonces resulta que el COPAS va a tener varias funciones, ¿sí? Donde va a empezar a analizar, ¿sí? Desde sus funciones lo siguiente. Hablemos primero de la función que sería empezar a emitir, ¿sí? Una recomendación para el mejoramiento de ese sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que el comité va a empezar a analizar, ¿sí? La situación actual de ese sistema de seguridad y salud en el trabajo y va a empezar a hacer unas sugerencias referente a lo que va entrando dentro de ese sistema de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Lo que nosotros podríamos llamar esas oportunidades de mejora. Entonces va a empezar a decir, no, mire, identificamos que en este sistema hay esta oportunidad de mejora, ¿sí? Entonces, lo ideal es que empecemos a trabajar desde allí. ¿Cómo empezamos a corregir? ¿Cómo empezamos desde, ejemplo, ese ciclo PHBA? ¿Cómo empezamos a generar pues una mejora en este sentido? Y si nosotros queremos revisarlo, pues vamos a ver que después de que este comité paritario, ¿cierto? O el COPAS haya hecho una, digamos, una actividad como revisar en varias oportunidades incidentes, ejemplo, que se hayan dado dentro de una empresa, ejemplo, por caídas, pues va a empezar a emitir también partiendo de esto, pues una recomendación. Ah, bueno, ¿cuál podría ser, ejemplo, la recomendación que puede dar este comité? Podría ser, ejemplo, no sé, instalar pisos, ¿sí? Antideslizantes, donde especialmente pues se encuentran algunas zonas húmedas. Entonces, volvamos al ejemplo de la empresa, ¿cierto? De Colanta, donde puede hacer que a razón de la temperatura y del tipo, digamos, de actividad que realizan, pues hayan allí, o digamos que ese lugar de trabajo se presente, pues digamos, tenga como mucha humedad y por lo general el piso puede estar mojado, ¿no? Entonces allí lo ideal sería que no hubiese un piso en baldosa, sino que un piso antideslizante, pues para evitar ciertas caídas, ¿sí? Si nosotros vemos, ejemplo, en la responsabilidad o en la función de realizar, ejemplo, inspecciones en los puestos de trabajo, vamos a mirar que acá se va a empezar a revisar pues esos lugares, esos puestos de trabajo de los empleados, ¿sí? Para empezar a identificar posibles riesgos y condiciones inseguras que se puedan dar allí. Durante, digamos, ejemplo, esta inspección, allí el comité paritario puede llegar a detectar, ejemplo, no sé, cables sueltos
Y por supuesto, pues va a generar una recomendación. Permítame, listo, ya se dio ingreso, gracias. Va a empezar a dar ciertas recomendaciones referente pues a esos cables sueltos, ¿no? Como, no sé, colocar algún cordón corrugado para poder tener pues como esos cables un poco más organizados, o tal vez hacer algo en la pared, ¿no? Es que la verdad pues no, tampoco es que conozca mucho de esos temas, digamos como esos cambios que se deben de hacer de acuerdo pues a la identificación de riesgos. Pero ejemplo, pues organizar estos cables de tal manera que no estén sueltos, ¿sí? Y evitar, ejemplo, tal vez algún cortocircuito, o tal vez evitar alguna caída, porque las personas pues se pueden tropezar con los cables. Bueno, entonces sería como un poco eso. Viene otra responsabilidad, y es proponer, ¿sí? Y participar, ejemplo, en las actividades de capacitación. ¿Qué quiere decir o qué significa? El comité va a empezar a sugerir, ¿sí? Temas, y va a empezar a colaborar. Entonces, si estamos hablando de que estamos pensando que hay unos cables sueltos, ¿sí? Entonces, a razón de ello, pues va a empezar a sugerir en qué temas se puede generar una formación, ¿sí? Para las personas, ¿sí? Cómo de una otra manera, pues capacitamos al personal, y cómo hacemos que el personal pues también participe en estas capacitaciones. Y puede hacer que este comité paritario ayude a impartir pues esta formación o estas capacitaciones, ¿sí? Ejemplo, puede hacer que, no sé, también si estamos hablando de un lugar donde hay una alta exposición a un incendio, entonces puede hacer que allí este comité trabaje en capacitar a las personas, a los trabajadores, en un manejo de extintores, ¿sí? Entonces digamos que esta responsabilidad está orientada más como a esa participación en ese sentido. Otra responsabilidad es participar, sí, en las actividades de investigación de enfermedades laborales y también de accidentes de trabajo. ¿Qué va a pasar en esta responsabilidad? Pues allí van a colaborar, ¿sí? Con un análisis de acuerdo, pues, o pues digamos, a hacer un análisis de cuáles, ¿sí? Son como esas causas del accidente, o cuáles son esas causas de una enfermedad laboral, para poder, ejemplo, trabajar en evitar que este accidente o esta enfermedad laboral se vuelva a repetir, ¿sí? Haya como una repetición en ella. Entonces, allí el comité pues va a participar en esta investigación, a generar, ¿sí? Como unas ciertas propuestas, o va a sugerir cómo se puede mejorar en ese sentido, cómo se va a evitar pues que estas enfermedades no vuelvan a suceder, o accidentes. La siguiente responsabilidad es poder vigilar el desarrollo de las actividades en cuanto a medicina, en cuanto a higiene y seguridad, ¿sí? Entonces allí, ¿cuál es la idea? Que este comité, ¿sí? Supervise de una u otra manera que la empresa cumpla con todas las actividades que están implementadas, o que nos solicita el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo que se implementen, ¿no? Entonces, si estamos hablando, ejemplo, de medicina, entonces podría ser exámenes médicos, no solamente exámenes médicos de ingreso, sino que sean unos exámenes médicos periódicos, ¿no? Para poder validar allí el estado de salud de la persona. Pero también se puede dar que se apliquen, ejemplo, campañas, ¿sí? De salud o de control en cuanto a temas de condiciones, puede ser ambientales, ¿sí? Entonces allí es verificar que los trabajadores pues reciban, ¿sí? Los exámenes médicos o ocupacionales, ¿sí? De manera, pues, digamos que puede ser que no se nos sugiera que sea de manera anual. Pero pues bueno, aquí tengo mis reservas frente a ello, porque es algo que en realidad por lo general no ocurre.
Bueno, ¿cómo vamos de tiempo? Ya faltan 8 minutos. Entonces vamos a revisar esta otra parte. Otra de las responsabilidades es estudiar y considerar las sugerencias que se van a presentar por parte, ejemplo, de los trabajadores, ¿sí? Entonces allí es poder generar esa escucha activa, ¿cierto? Y analizar esas propuestas que de una u otra manera los mismos empleados, los mismos colaboradores hacen, ¿sí? Frente a la identificación, ejemplo, de algunos riesgos, ¿sí? Y donde ellos dicen, vean, no, mi propuesta es tal, considero que podemos hacer esto y esto para poder mejorar la seguridad y la salud en el trabajo. ¿Sí? De acuerdo pues a lo que se esté identificando. Entonces, pensemos en que hay algún tema de higiene, ¿sí? Donde la persona allí o el colaborador puede sugerir cambiar, ejemplo, el tema de la iluminación en un área como, ejemplo, no sé, calidad, corte, empaque, ¿sí? Donde se requiere pues una luz, una iluminación adecuada y dado que, ejemplo, en este momento la iluminación pues es muy baja. Entonces allí pues pueden surgir este tipo de propuestas. La otra es participar en las actividades de promoción y prevención, ¿no? Entonces allí es básicamente que sí, va a empezar a apoyar estas campañas, jornadas, talleres, eventos, sí, que de una u otra forma generen en esos colaboradores, en esos trabajadores, unos hábitos seguros y también saludables, ¿sí? La siguiente es actuar como un instrumento, ¿sí? De vigilancia de ese sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces aquí, digamos, ¿cuál es la tarea? Es empezar a ser, digamos, como observadores, veedores, ¿sí? De ese cumplimiento, ¿sí? Garantizar de una u otra manera el cumplimiento de todo lo que está relacionado en ese sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Y allí el comité que va a hacer, pues revisa, ¿no? De una otra manera que, por ejemplo, se estén ejecutando las acciones que van en ese plan anual de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Entonces allí pues debe garantizar ello. Entonces básicamente estas son como las recomendaciones que tiene este comité de seguridad y salud en el trabajo. Y faltan 5 minutos, creo que no alcanzamos a ver este video, pero vamos a ver este video cuánto dura. No, este video toca verlo la próxima clase. Bueno, la próxima clase les comparto el video para complementar acerca de ese sistema, de ese comité COPAS y cuáles son, digamos, como esas responsabilidades. Y ya en el video vamos a tener la oportunidad de revisar cómo se conforma este comité, ¿sí? Equipo, entonces vamos a dejar con este tema hasta aquí y retomamos la próxima clase con este mismo comité, que es el COPAS, y ya después pasamos a revisar lo que es el comité de convivencia. Entonces, no siendo más, les deseo una feliz noche. Los espero en la próxima clase, que ya es nuestra última clase y ya allí terminamos. Porfa, las personas que están pendientes por el taller, no se les olvide enviarlo, por favor. No quiero colocar caritas tristes. No, mentiras. Pero pues si es necesario, recuerden que es nuestra única actividad. ¿Listo, equipo? Entonces, feliz descanso, feliz fin de semana, descansen, retomen energías para el lunes, ¿no? Iniciar una nueva semana. Dios los bendiga, feliz noche. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta Listo, luego. profe, muchas gracias. Chao. Un gusto, chao, que estén Feliz bien. noche, grupo. Chao.